Roberto siempre había sido un hombre sencillo, pero de corazón inmenso. Hijo único y padre soltero, desde que la madre de Pedriño decidió seguir otro camino, él aprendió a equilibrar trabajo, hogar y la crianza de su hijo con una dedicación que iba más allá de lo esperado. Vivían en un pequeño apartamento, pero acogedor, y todas las mañanas seguían un ritual casi sagrado. Mientras Pedriño se cepillaba los dientes, aún con los ojos medio cerrados por el sueño, Roberto preparaba su lonchera con cariño. 2 sándwiches bien hechos, una fruta y un jugo natural. Así era todos los días, sin fallas. Pedriño, de 7 años, era un niño inteligente, lleno de energía y poseedor de una curiosidad inagotable. Iba bien en la escuela, era querido por sus amigos, y a pesar de extrañar a su madre, nunca permitió que eso lo convirtiera en un niño triste. Sin embargo, en las últimas semanas, algo parecía diferente. Un pequeño detalle, pero que comenzó a corroer la tranquilidad de Roberto. Pedriño volvía a casa hambriento, pero no era un hambre común. Era un desesperado anhelo de comida, como si no hubiera comido nada en todo el día. Al principio, Roberto pensó que era solo una fase. Los niños crecen rápido, el apetito cambia. Tal vez Pedriño estuviera gastando más energía jugando o se saltara el almuerzo en la escuela. Pero entonces empezó a observar mejor. El niño llegaba a casa y se dirigía directamente a la cocina, devorando cualquier cosa que encontraba a su paso. Su mirada era ansiosa, sus manos apresuradas, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera. Roberto le preguntaba si estaba bien, si había comido en la escuela, y Pedriño siempre respondía de forma vaga: «Sí, papá, comí», o «No sé, creo que hoy tenía más hambre». El tono era nervioso, evitaba mirarlo a los ojos y, sobre todo, lo que más intrigaba a Roberto, la lonchera volvía vacía. La inquietud de Roberto crecía cada día. Sabía que algo estaba mal, pero no lograba entender qué. Si Pedriño estaba comiendo la comida que él preparaba, ¿por qué llegaba a casa con tanta hambre? ¿Por qué evitaba el tema? Una noche, mientras recogía las cosas del hijo esparcidas por la sala, tomó la lonchera vacía de la mesa y la abrió, percibiendo un olor extraño, casi imperceptible. No era exactamente el olor de la comida que solía preparar, sino un residuo de algo que no debía estar allí. Inspeccionó el fondo de la lonchera y encontró un pequeño servilleta arrugada, con manchas de jugo seco. Era un detalle insignificante, pero el instinto de padre le decía que eso significaba algo. Decidió entonces preguntarle directamente a su hijo, con un tono más firme: «Pedriño, ¿realmente estás comiendo tu lonchera en la escuela?». El niño vaciló, parpadeó varias veces, se mordió el labio y luego respondió en voz baja: «Sí, papá». Pero Roberto sabía que era mentira. A la mañana siguiente, al llevar a Pedriño a la escuela, decidió observar su comportamiento con mayor atención. Se quedó en el auto unos minutos, después de dejarlo en la puerta, y vio cuando el niño entraba vacilante al patio, sosteniendo la mochila de una manera extraña, como si estuviera protegiendo algo. Miró a su alrededor rápidamente antes de desaparecer entre la multitud de alumnos. El corazón de Roberto se encogió. Durante el trabajo no pudo concentrarse. Su mente estaba fija en esa escena, en esa mirada. Necesitaba descubrir lo que estaba ocurriendo. Por la tarde, al buscar a su hijo, notó algo aún más extraño. Pedriño parecía aliviado al verlo, pero al mismo tiempo llevaba un cansancio diferente en el rostro. Un cansancio que no era físico, sino emocional. Roberto contuvo el impulso de preguntarle de nuevo en ese momento. No quería presionarlo, pero sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Pedriño dormía, Roberto decidió dar un paso más en su investigación. Tomó el celular y entró en el grupo de padres de la escuela. Preguntó de manera casual si alguien ya había notado algo
extraño sucediendo en el recreo si los hijos comentaban algo sobre compartir loncheras o cualquier situación inusual. Las respuestas fueron todas normales. Nadie parecía haber notado algo fuera de lo común. Eso lo dejó aún más intranquilo. Si algo estaba pasando, era algo silencioso, oculto, necesitaba un enfoque diferente. Al día siguiente, mientras preparaba la lonchera, tuvo una idea. Con una pequeña pluma marcó uno de los panes del sándwich, haciendo una raya casi imperceptible, y colocó todo en su lugar habitual. De esa manera, al final del día, podría comprobar si realmente Pedriño había consumido el lonchero. Cuando el niño llegó de la escuela, Roberto esperó el momento adecuado. Tomó la lonchera y revisó el sándwich que había quedado. Pero este no estaba allí. Ni las servilletas, ni el envase del jugo. Nada. Roberto intentó una vez más hablar con Pedriño, pero el niño solo desviaba la mirada y respondía con frases cortas, intentando cambiar de tema. El padre se dio cuenta de que su hijo estaba cargando un peso mucho mayor que una simple falta de apetito. Esto no era un niño que se negaba a comer, era algo más profundo, algo que lo aterrorizaba. Esa noche, mientras observaba a Pedriño dormir, sintió un nudo en el pecho. Siempre había creído que podía proteger a su hijo de todo, pero ahora sentía que algo se le escapaba de las manos, y eso lo aterrorizaba. Decidió que al día siguiente tomaría una actitud más directa. Si Pedriño no quería hablar, él encontraría la respuesta por su cuenta. A la mañana siguiente, Roberto resolvió llegar más temprano a la escuela, antes del inicio de las clases. Estacionó el auto un poco apartado de la puerta y se quedó observando. Vio a Pedriño llegando, sosteniendo la mochila de manera tensa, mirando a los lados como si esperara algo. El corazón de Roberto latió con fuerza. ¿Qué era lo que tanto temía su hijo? Observó con la mirada mientras él entraba al patio y caminaba despacio hacia el corredor que conducía a las aulas. Fue entonces cuando notó a un hombre alto, de postura rígida y expresión seria, saliendo en sentido opuesto. Era Carlos, el profesor de matemáticas. Había algo en la manera en que él miró a Pedriño que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Roberto. No fue una mirada casual, fue una mirada de control, de expectativa. Pedriño bajó la cabeza y apretó la mochila contra el pecho antes de desaparecer en el salón. Roberto no quiso sacar conclusiones precipitadas, pero esa escena se quedó martillando en su cabeza durante el resto del día. Ya había oído comentarios sobre Carlos, un profesor severo, exigente, sin mucha paciencia para tratar con niños, pero hasta entonces nada que lo hiciera parecer alguien peligroso. Sin embargo, algo en la expresión de Pedriño, en la forma en que reaccionó ante la presencia del profesor, no parecía correcto. Al buscar a su hijo por la tarde, intentó de nuevo entablar conversación, pero Pedriño estaba más cerrado que nunca. Roberto se dio cuenta de que la situación estaba saliéndose de control. Si seguía esperando que su hijo se abriera, quizás nunca llegaría a la verdad. Necesitaba una prueba, algo concreto. Fue entonces cuando tuvo la idea que lo cambiaría todo. Escondería una grabadora en la mochila de Pedriño. Esa noche, mientras Pedriño se bañaba, Roberto tomó una pequeña grabadora que tenía guardada en un cajón. Era un dispositivo discreto, fácil de ocultar. La programó para que comenzara a grabar en cuanto su hijo llegara a la escuela y, con cuidado, la colocó dentro de uno de los bolsillos internos de la mochila, entre los cuadernos. Su corazón latía con fuerza. Se sentía culpable por hacer eso sin contarle a Pedriño, pero necesitaba saber la verdad. No soportaba más ver a su hijo tan ansioso y hambriento todos los días. Si alguien le estaba haciendo algo, entonces esa persona tendría que enfrentar a un padre dispuesto a todo para protegerlo. A la mañana siguiente, al entregarle la mochila a su hijo, Roberto observó cada detalle de su expresión.
Pedriño sonrió tímidamente, pero había algo en su mirada que el padre no podía ignorar: miedo. El niño salió para la escuela y por primera vez Roberto sintió que estaba a punto de descubrir algo realmente serio. El día transcurrió lentamente. En el trabajo apenas pudo concentrarse. Su estómago se sentía como un nudo apretado de ansiedad. Cuando finalmente marcó el fin de la jornada, se dirigió a la escuela y fue a buscar a su hijo, Pedriño. Parecía cansado, más abatido de lo normal. En el auto conversaron sobre cosas triviales, pero Roberto no podía pensar en otra cosa que no fuera en la grabadora que esperaba dentro de la mochila. Tan pronto como llegaron a casa y el niño se fue a su cuarto, tomó la mochila, sacó el dispositivo con manos temblorosas y presionó el botón de reproducir. El audio comenzó con sonidos comunes del día a día escolar: niños conversando, sillas arrastrándose, pasos apresurados por los pasillos. Durante unos minutos, nada parecía fuera de lo normal. Roberto casi empezó a dudar de su propia intuición, hasta que escuchó el sonido de una voz grave y pausada. Su corazón se heló. «Pedriño, tú sabes lo que tienes que hacer», dijo la voz, baja pero firme. Hubo un momento de silencio, seguido por un ruido sordo, como si alguien estuviera hurgando en la mochila. Entonces, la voz volvió, ahora más cercana. «Así es. Ahora cierra y sal rápido. Sabes que no puedes contárselo a nadie. Son las reglas». La respiración de Pedriño se hizo audible, corta y tensa. Roberto escuchó un susurro rápido, el cierre de la cremallera de la mochila hecho a la prisa y pasos apresurados alejándose. Después volvió el silencio. Su estómago se revolvió. No había dudas. El profesor Carlos estaba quitándole la comida a su hijo. La rabia subió como un incendio en su pecho. ¿Cómo podía alguien hacer eso con un niño? ¿Cómo podía Pedriño estar pasando por eso y no haber dicho nada? Pero luego llegó otra emoción, aún más fuerte: culpa. Su hijo estaba sufriendo ante sus ojos y él no había logrado protegerlo. Pero eso iba a cambiar ahora. Roberto apretó los puños hasta que sus dedos se pusieron blancos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. La sangre le hervía y su primera reacción fue querer marcharse de inmediato a la escuela y enfrentar a Carlos cara a cara. Pero respiró hondo. No podía actuar en el calor del momento. Necesitaba ser estratégico. No bastaba con enfrentar al profesor. Él tenía que asegurarse de que Carlos fuera responsabilizado, que nunca más hiciera eso con Pedriño o cualquier otro niño. Tomó el celular y transfirió el audio de la grabadora. Necesitaba pruebas sólidas, algo que la escuela no pudiera ignorar. Pedriño entró al aula en el preciso momento en que Roberto terminaba de guardar el archivo. El niño vaciló al ver a su padre con la mochila abierta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su cuerpo se tensó. Roberto notó el terror estampado en su rostro. El hijo lo sabía, sabía que él había descubierto. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Pedriño con voz baja, casi un susurro. Roberto no respondió de inmediato. Cerró la mochila, respiró hondo y se sentó en una silla. «Hijo, siéntate aquí conmigo, necesitamos hablar». Pedriño se quedó quieto por un instante, vacilante. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y vergüenza. Roberto notó eso y suavizó el tono, tratando de transmitir calma. «No tienes que tener miedo, hijo. Solo quiero entender lo que está pasando». El niño caminó despacio hasta la mesa y se sentó frente a su padre, con los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer. Permaneció en silencio, jugueteando nerviosamente con sus manos. Roberto no quería presionarlo, pero tampoco podía dejar pasar aquello. «Escuché la grabación, Pedriño», dijo sin rodeos. El hijo alzó la mirada de repente, asustado. Por un momento pareció querer negar, huir, pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Su pequeño pecho subía y bajaba rápidamente, como si contuviera un sollozo.
Papá, yo no podía contarlo. Él dijo que eran las reglas, murmuró Pedriño, con la voz quebrada. Aquellas palabras golpearon a Roberto como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía alguien inculcar semejante mentira en la cabeza de un niño? ¿Cómo podía manipularlo hasta ese punto? No, hijo, eso no son reglas. Eso nunca estuvo bien. Ya no tienes que pasar por eso. Te lo prometo. Pedriño se derrumbó. Baja, llorando en ese momento. Roberto supo que no iba a esperar ni un segundo más para actuar. A la mañana siguiente, Roberto no siguió su rutina habitual. En lugar de solo dejar a Pedriño en la escuela e ir a trabajar, estacionó el auto frente a la puerta y bajó junto con su hijo. Pedriño lo miró confundido. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Hoy voy a entrar contigo», respondió con voz firme pero calmada. El niño vaciló, con los ojos llenos de incertidumbre. Miró a su alrededor como si temiera que alguien los viera. Roberto notó que, incluso ahora, su hijo seguía dominado por el miedo. Puso una mano en su hombro. «No estás solo». Entraron juntos a la escuela. Roberto se dirigió directamente a la secretaría y pidió hablar con el director. El recepcionista, sorprendido, intentó sugerir una cita, pero la expresión decidida de Roberto no dejó espacio para discusiones. «Es urgente. Es sobre el profesor Carlos», dijo, cruzándose de brazos. Pocos minutos después, estaba sentado frente al director, un señor de gafas con una expresión siempre neutral. Pedriño permanecía a su lado, inquieto, con la mirada fija en el suelo. «He traído algo que ustedes necesitan escuchar», dijo Roberto, tomando el celular y reproduciendo el audio. La sala quedó en silencio mientras la grabación sonaba. El director iba cambiando de expresión a medida que escuchaba, con los labios apretándose en una línea tensa. Cuando el audio terminó, miró a Roberto, luego a Pedriño, y soltó un suspiro pesado. «Esto es grave», murmuró pasándose la mano por la cara. El director permaneció unos segundos en silencio, asimilando el peso de la grabación. Roberto mantuvo la mirada fija en él, esperando una respuesta. Pedriño, a su lado, parecía aún más pequeño en la silla, como si dudara de que algo realmente cambiara. «Yo no sé ni qué decir», comenzó el director, ajustándose las gafas con manos temblorosas. «Nunca habíamos recibido una queja sobre el profesor Carlos antes. Pero esto es inaceptable. Usted puede que no haya recibido quejas, pero mi hijo sufrió en silencio por miedo», dijo Roberto con voz firme, aunque se notaba un matiz de indignación. «Quiero saber qué se hará al respecto». El director respiró hondo y tomó el teléfono. «Necesito llamar a la coordinadora y a la supervisión pedagógica. Esto no puede quedar impune». Pedriño miró a su padre con incertidumbre, como si aún esperara que algo saliera mal. Roberto apretó su mano discretamente bajo la mesa. Sabía lo que eso significaba. Su hijo, después de tanto tiempo, finalmente veía que no estaba solo. Pocos minutos después, la coordinadora entró en la sala, seria. El audio fue reproducido de nuevo. Esta vez, la reacción fue aún más contundente. «Esto no puede continuar», dijo ella, con el rostro endurecido por la indignación. «El profesor Carlos será suspendido de inmediato hasta que se concluya la investigación». Los ojos de Pedriño se abrieron, como si no creyera lo que escuchaba. Por primera vez, su pequeño cuerpo se relajó un poco. Roberto lo notó y supo que había hecho lo correcto. La decisión de la suspensión fue rápida, pero Roberto sabía que aún no era suficiente. Quería garantías, quería justicia. El director aseguró que Carlos sería llamado para dar explicaciones y que los padres de los alumnos serían informados. Sin embargo, Roberto no podía confiar simplemente en que todo se resolviera tras bambalinas. «Quiero acompañar de cerca este proceso. Quiero saber cada paso que la escuela tome», afirmó sin rodeos. El director asintió, aún visiblemente afectado por la situación.
Entiendo su preocupación, señor Roberto. Actuaremos conforme al protocolo. Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado en nuestra institución. Mientras la conversación avanzaba, Pedriño permanecía en silencio, aún asimilándolo todo. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no se encorvaba tanto, ni miraba el suelo todo el tiempo. Poco a poco, parecía darse cuenta de que su padre estaba allí, luchando por él, asegurando que nunca más tuviera que pasar por eso. Al salir de la sala, Roberto se agachó y miró a los ojos a su hijo. ¿Ves, hijo? No tienes que aceptar algo que está mal. Nunca. Siempre que algo parezca injusto, siempre que sientas miedo, cuéntamelo. Yo siempre estaré aquí para protegerte. Pedriño vaciló por un segundo, pero luego abrazó a su padre con fuerza. No dijo nada, pero no fue necesario. Roberto sintió en ese abrazo que su hijo, al fin, se sentía seguro otra vez. Esa noche, mientras cenaban juntos, Pedriño parecía más tranquilo. Ya no era el niño completamente despreocupado de antes, pero algo había cambiado. Comía despacio, sin aquella urgencia que Roberto había notado en los últimos tiempos. El padre observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente la verdad salió a la luz. Tristeza porque su hijo tuvo que pasar por aquello sin que él se diera cuenta antes. «Papá», llamó Pedriño en voz baja, mientras seguía moviendo el plato. «Dime, hijo». El niño respiró hondo antes de continuar. «¿Crees que el profesor Carlos se enojará conmigo?» Roberto sintió un nudo en el pecho. Era ese el miedo que aún rondaba en su hijo. La idea de que exponer la verdad pudiera ponerlo en peligro. «No, hijo. Él es quien hizo algo malo. No puede enojarse contigo por decir la verdad. Y ahora ya no puede hacerte daño», dijo, con toda la seguridad que pudo transmitir. Pedriño se mordió el labio, pensativo. Después de un rato asintió, como si tratara de creerlo. Era un proceso. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, pero Roberto sabía que estaba en el camino correcto para devolverle a su hijo la paz que merecía. Al día siguiente, al dejar a Pedriño en la escuela, Roberto se dio cuenta de que su hijo aún miraba a los lados, como si esperara ver al profesor Carlos en algún rincón del patio. Pero esta vez, algo era diferente. No sostenía la mochila con tanta fuerza. No parecía tan encogido. Era como si el peso de todo aquello comenzara a disiparse. «Todo va a estar bien, hijo», aseguró Roberto, dándole un leve apretón en el hombro. Pedriño miró a su padre y asintió, con una pequeña sonrisa en el borde de los labios. Entonces respiró hondo y entró en la escuela. Roberto se quedó unos segundos observándolo desaparecer entre los compañeros. Solo después volvió al auto y se dirigió al trabajo, pero su mente aún estaba en eso. Sabía que la escuela ya estaba tomando las medidas necesarias, pero necesitaba asegurarse de que el problema realmente se resolviera. En cuanto tuvo una pausa en el trabajo, llamó a la secretaría de la escuela y preguntó por actualizaciones sobre el caso. La respuesta fue directa. El profesor Carlos había sido oficialmente suspendido hasta el final de la investigación y no podía tener contacto con ningún alumno. Además, otros profesores y empleados serían entrevistados para determinar si había más casos similares. Roberto sintió un alivio inmediato, pero aún no estaba completamente satisfecho. ¿Y los otros niños? ¿Han conversado con ellos?, preguntó. La secretaria dudó antes de responder. Algunos mencionaron que Pedriño no fue el único. Estamos reuniendo más información. El estómago de Roberto se revolvió. Entonces, aquello iba más allá de su hijo. Carlos se estaba aprovechando de más niños. La rabia volvió con fuerza. Pero ahora, al menos, algo se estaba haciendo. La confirmación de que Pedriño no era el único. La indignación de Roberto. ¿Cuántos niños habían pasado por el mismo miedo? ¿Cuántos volvían a casa hambrientos, avergonzados de contarlo? Él no podía dejar que eso se tratara como un caso aislado. Apenas salió del trabajo,
Se dirigió directamente a la escuela, sin avisar. Al llegar, pidió hablar de nuevo con el director. «Ya tenemos pruebas suficientes. Quiero saber qué va a pasar ahora», dijo firme en cuanto entró en la sala. El director suspiró, pareciendo tan desgastado como él. «Carlos será desvinculado de la escuela. El Consejo Administrativo tomó la decisión hace poco. La grabación que usted trajo, sumada a los testimonios de otros niños, no deja margen a dudas». Roberto sintió una mezcla de alivio y frustración. Quería que el castigo fuera más severo. Ese hombre había destruido la confianza de tantos niños. ¿Y la policía? ¿Lo van a denunciar? El director intercambió una mirada con la coordinadora antes de responder. «Estamos siguiendo los trámites internos primero, pero sí, llevaremos el caso a las autoridades». Roberto asintió, pero dejó claro: «Quiero asegurarme de que esto no se oculte. Si es necesario, yo mismo acudiré a la policía». El director lo miró a los ojos y esta vez su voz se volvió más firme. «No se ocultará. Usted hizo bien en sacar esto a la luz». Al salir de la reunión, Roberto sintió un peso desprenderse de sus hombros, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Carlos estaba fuera de la escuela, pero ¿y Pedriño? ¿Cómo seguiría su hijo adelante después de todo? ¿Cómo ayudaría él al niño a recuperar su confianza? Esas preguntas martillaban su mente mientras conducía a casa. Necesitaba asegurarse de que Pedriño no llevara ese miedo por el resto de su vida. Esa noche, mientras veían un dibujo animado en la sala, Roberto acercó a su hijo y le habló con cariño. «Sabes que ya no tienes que tener miedo, ¿verdad?». Pedriño se quedó callado por un instante, mirando la pantalla del televisor sin prestar mucha atención al dibujo. Luego suspiró y se acurrucó más cerca de su padre. «Lo sé, papá, pero sigo pensando, ¿y si él regresa?». El corazón de Roberto se encogió. El miedo aún estaba allí, arraigado, pero eso era normal. No esperaba que Pedriño olvidara todo de la noche a la mañana. «No va a regresar, hijo, y aunque lo intentara, yo estaría aquí, siempre». Pedriño finalmente lo miró, y esta vez había algo diferente en sus ojos. Un brillo de esperanza, de alivio, como si poco a poco comenzara a creerlo. «Gracias, papá». Roberto sonrió y despeinó el cabello de su hijo. «No tienes que darme las gracias. Es mi trabajo protegerte». En ese momento, supo que, a pesar de todo el dolor, Pedriño lo superaría. Solo necesitaba tiempo. En los días siguientes, Roberto notó que Pedriño volvía a ser el mismo, pero aún con algunas cicatrices invisibles. El niño ya no regresaba a casa tan hambriento, pero seguía demasiado atento a todo a su alrededor, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Roberto sabía que eso no desaparecería de la noche a la mañana. Era un proceso y él tenía que estar presente, apoyando a su hijo en cada etapa. La escuela tomó medidas rápidas. Envió comunicados a los padres explicando la situación de forma oficial, asegurando que estaban reforzando la seguridad y el acompañamiento de los niños. Algunos padres se sintieron revoltosos por no haberlo notado antes. Otros sintieron culpa, al igual que Roberto. Muchos se preguntaban cuántos alumnos podrían haber pasado por eso sin que nadie se diera cuenta. La verdad era difícil de asimilar. Nadie esperaba que algo así ocurriera en un ambiente en el que los hijos debían estar protegidos. En los días siguientes, Roberto siguió atento al comportamiento de Pedriño, observando cada pequeño detalle. El niño parecía más tranquilo, pero aún mostraba sutiles señales de que la experiencia había dejado marcas. Cada vez que alguien mencionaba la escuela, él desviaba la mirada, evitaba el tema. Durante las comidas, aún comía un poco más rápido que antes, como si inconscientemente temiera que su comida desapareciera de nuevo. Roberto comprendía que eso no desaparecería de inmediato. Era un proceso, y él debía estar presente, asegurándose de que Pedriño supiera que estaba a salvo.
La escuela, por su parte, tomó medidas para que casos como ese nunca volvieran a ocurrir. El profesor Carlos fue formalmente desvinculado y la dirección reforzó la supervisión de los alumnos durante los recreos. Además, se puso a disposición un psicólogo para conversar con los niños que habían sido afectados. Muchos padres se acercaron a Roberto para agradecerle. Si él no hubiera insistido, si no hubiera investigado, quizás todo hubiera seguido ocurriendo en las sombras, sin que nadie se diera cuenta. Pero, a pesar de todo el alivio, una parte de él aún se sentía culpable. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había permitido que su hijo sufriera tanto tiempo sin darse cuenta? Esas preguntas lo perseguían, pero sabía que la única respuesta posible era seguir adelante, asegurándose de que Pedriño supiera que, de ahora en adelante, nada volvería a suceder sin que él estuviera a su lado para protegerlo. Los días se transformaron en semanas, y poco a poco, Pedriño comenzó a recuperar la ligereza que antes tenía. Roberto notaba los pequeños cambios. Su hijo ya no se ponía tan tenso al preparar la lonchera en la mañana, ni miraba con desconfianza a los profesores al llegar a la escuela. El trauma aún existía, pero la sombra del miedo parecía ir disipándose. En un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Roberto notó algo que lo conmovió. Pedriño tomó un sándwich que estaba sobre la mesa, mordió un trozo y luego sonrió. Una sonrisa genuina, sencilla, como si por primera vez en mucho tiempo comer fuera simplemente parte natural de su día y no un acto lleno de ansiedad. A pesar de ello, Roberto sabía que debía seguir atento. Solicitó una reunión con la psicóloga de la escuela para entender cómo podría ayudar mejor a su hijo. Ella le explicó que traumas como ese, cuando se viven en la infancia, a menudo dejan cicatrices emocionales sutiles, que pueden resurgir en momentos inesperados. Lo más importante era asegurarse de que Pedriño se sintiera seguro para hablar sobre sus sentimientos, sin temor a ser juzgado o a causar problemas. Roberto salió de esa conversación con un nuevo compromiso: no solo proteger a su hijo, sino también enseñarle a protegerse, a reconocer señales de peligro y, sobre todo, a confiar en que siempre podría contar con él. Con el pasar de las semanas, la vida de Pedriño volvió a un ritmo más natural. Ya no llegaba a casa con esa mirada asustada ni dudaba al hablar de la escuela. El miedo fue siendo reemplazado por la confianza y Roberto se dio cuenta de que su hijo, por fin, seguía adelante. Aún así, se mantuvo vigilante. Todas las noches, cuando Pedriño se acostaba a dormir, Roberto se quedaba un poco más en su habitación, sentado al lado de la cama, conversando sobre el día del niño. Pequeños gestos como ese le demostraban a Pedriño que no estaba solo, que su padre seguía allí, atento a cualquier señal de peligro. La escuela también experimentó cambios significativos. Tras la desvinculación de Carlos, se contrató a un nuevo profesor de matemáticas, alguien más paciente y sensible con los alumnos. Además, se implementaron nuevas medidas de supervisión durante el recreo, garantizando que los niños tuvieran un ambiente más seguro y acogedor. Poco a poco, el miedo se fue disipando entre los alumnos y el episodio que había afectado a tantas familias comenzó a quedar en el pasado. Pero Roberto sabía que, para Pedriño, esa experiencia nunca se borraría por completo. Lo que él podía hacer era asegurarse de que su hijo extrajera una lección importante. Nadie tiene el derecho de abusar de su poder, y el silencio nunca debería ser la única opción. Una noche, mientras organizaba algunas cosas en la cocina, Roberto escuchó pasos ligeros acercándose. Pedriño apareció en la puerta ya en pijama, sosteniendo un vaso de agua. Pero había algo distinto en su expresión. No parecía triste ni asustado, solo reflexivo. «Papá, ¿sabes lo que me di cuenta?», preguntó, jugueteando con el vaso entre los dedos.
Roberto se volvió hacia él atento. ¿Qué, hijo? Pedriño respiró hondo antes de responder. Que, en aquel entonces, yo pensaba que si decía algo nadie me iba a creer, pero tú sí creíste. El corazón de Roberto se encogió. Caminó hasta su hijo y se agachó para ponerse a la misma altura. Siempre voy a creer en ti, Pedriño. Siempre. El niño sonrió, pequeño pero sincero. Eso significaba mucho más que simples palabras. Era un hito, una señal de que estaba comenzando a ver su propia fuerza. En ese instante, Roberto tuvo la certeza de que todo lo que hizo, toda la preocupación, toda la rabia, toda la lucha, había valido la pena. Después de esa conversación, Roberto se dio cuenta de había cambiado en Pedriño. No era solo el alivio de saber que el profesor Carlos ya no estaba en la escuela, ni la seguridad de volver a comer sin miedo. Era algo más profundo. Su hijo parecía más confiado, más consciente de su propio valor. Antes, él cargaba una inseguridad silenciosa, un miedo a molestar a los demás, o a ser visto como alguien débil. Ahora empezaba a entender que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de valentía. La transformación se hizo aún más evidente en un episodio algunas semanas después. Durante la cena, Pedriño contó, casi de manera casual, que había defendido a un compañero que estaba siendo ridiculizado por otros niños en la escuela. Dijo que antes se habría quedado callado, pero que esta vez se sintió seguro para hablar. Dijo que ahora sabía que, cuando algo estaba mal, no era correcto fingir que no pasaba. Roberto escuchó eso con orgullo y emoción. Su hijo, que antes se sentía impotente ante el abuso de poder, ahora entendía que su voz tenía fuerza, y más que eso, sabía que podía contar con su padre para protegerlo. La vida siguió su curso, y el episodio que tanto lastimó a Pedriño quedó atrás, pero las marcas que dejó sirvieron de lección para ambos. Roberto comprendió que proteger a un hijo iba mucho más allá de garantizar comida, ropa y educación. Significaba estar atento a las señales, incluso las más sutiles, y asegurarse de que él supiera que jamás estaría solo. Por su parte, Pedriño aprendió que su voz importaba, que el miedo no debía ser motivo para callar y que siempre habría alguien dispuesto a luchar por él. En la última reunión escolar del semestre, Roberto escuchó a los profesores decir que Pedriño estaba más participativo, más seguro de sí mismo. Los compañeros ya no lo veían como el niño callado que se mantenía al margen. Se expresaba, jugaba sin miedo y, sobre todo, estaba feliz. Al salir de la escuela ese día, Roberto tomó la mano de su hijo y notó que, por primera vez en meses, Pedriño miraba el edificio sin rastro alguno de tensión. Lo que antes era un lugar cargado de miedo e inseguridad, volvía a ser un espacio de aprendizaje y crecimiento. Roberto sonrió. Habían vencido. En el camino a casa, mientras conducía, Roberto se dio cuenta de cuánto aquella experiencia había transformado no solo a Pedriño, sino también a él mismo. Siempre creyó que conocía a su hijo por completo, que podía prever sus miedos y protegerlo de todo. Pero esa experiencia demostró que, atento que por fuera, más, siempre habría cosas que se le escaparían. Y era justamente por eso que debía ser más que un simple proveedor. Debía ser un puerto seguro, alguien en quien Pedriño pudiera confiar sin dudar. Cuando llegaron a casa, el niño corrió hacia su cuarto, dejando la mochila en el sofá como solía hacer antes de que todo sucediera. Un gesto sencillo, pero que para Roberto significaba mucho. Era la prueba de que el peso que Pedriño cargaba antes ya no lo consumía. Más tarde, durante la cena, mientras conversaban sobre los planes para las vacaciones, Roberto notó cómo su hijo hablaba con entusiasmo, con ese brillo en los ojos que durante meses había parecido apagado. El pasado aún existía, pero ya no lo definía. Pedriño ya no era solo un niño que sufrió un abuso de poder.
Era un chico fuerte que había aprendido a imponerse y que sabía que jamás estaría solo. En los días siguientes, Roberto reflexionó sobre todo lo acontecido, el miedo que sintió al notar que algo andaba mal, la rabia al descubrir la verdad y sobre todo la culpa por no haberlo notado antes. Pero ahora comprendía que aferrarse a la culpa no ayudaría en nada. Lo que importaba era lo que hizo después de saber la verdad. No ignoró, no dudó de su hijo, no permitió que el miedo o la vacilación le impidieran actuar. Luchó hasta el final para proteger a Pedriño y eso era lo que realmente marcaba la diferencia. Una mañana, mientras preparaba la lonchera de su hijo como de costumbre, sintió una mirada posada sobre él. Se volvió y encontró a Pedriño apoyado en el marco de la puerta, observándolo con una pequeña sonrisa. El niño caminó hasta la mesa, tomó la lonchera y, sin decir nada, la abrió para verificar lo que su padre había preparado. A diferencia de antes, ya no parecía ansioso, no sostenía la lonchera con el miedo de que alguien se la quitara. La cerró con calma, miró a su padre y dijo, con una confianza serena, «Gracias, papá». Fue solo eso, pero para Roberto significó todo. En ese instante, Roberto comprendió que todo había valido la pena. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque Pedriño ya sabía que no estaba solo. El hijo aprendió que nadie tenía el derecho de hacerlo sentir pequeño, que su voz importaba y que siempre habría alguien para defenderlo cuando el mundo intentara silenciarlo. Ese era el mayor aprendizaje que podía dejarle. No se trataba solo de proteger, sino de enseñarle a Pedriño a protegerse, a reconocer su propio valor y a no permitir nunca que alguien lo hiciera creer que debía aceptar lo inaceptable. La relación entre padre e hijo nunca había sido tan fuerte. Ahora, más que nunca, Pedriño sabía que podía contar con su padre para lo que fuera. Y Roberto, por su parte, aprendió que proteger a un hijo no era solo estar presente, sino saber escuchar, detectar las señales y actuar antes de que fuera tarde. Siguieron adelante, no como víctimas de una situación difícil, sino como vencedores de una batalla que no debía haber existido, pero que se enfrentó con coraje. Si esta historia te mantuvo cautivado de principio a fin, imagina cuántas otras historias impactantes aún tenemos para compartir. No dejes que esta experiencia se detenga aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña historias reales, emocionantes y transformadoras. Tu presencia aquí marca toda la diferencia.